Bueno, antes de nada, y para que quede bien claro, la idea es atacar Rusia. No se equivoquen. Estas elecciones que se están escenificando ahora mismo, mientras estamos hablando, no son más que un intento de tratar de buscar el consenso necesario para justificar eso. Bueno, esto aún a día de hoy sigue sonando a locura, ¿verdad? Es como, oh, pero ¿cómo se va a atacar Rusia? Pero qué disparate, pero qué locura. Miren, es la única escapatoria y no es la primera vez que ocurre. La última vez que ocurrió fue cuando cierto líder de Alemania, famoso por su bigote, tuvo que implementar un ataque sobre Rusia. Tuvo que implementar un ataque sobre Rusia que no tiene ninguna lógica, lo miremos como lo miremos, sobre todo teniendo en cuenta que ya contaba con un dominio como mínimo estratégico de lo que era el continente europeo, al menos en su parte occidental. Con la excepción de Inglaterra, cierto es, pero aún así era absolutamente clave. ¿Cómo es posible que se lanzase a la aventura rusa cuando ya disponía de esa ventaja? La explicación, que por alguna razón nunca se da adecuadamente, es que sencillamente el modelo, el proyecto, a todos los niveles, económico, social, político, cultural, etcétera, que se estaba implementando en Europa en ese momento, en particular por este político alemán, era total y absolutamente dependiente de la necesidad de poder disponer de recursos abundantes y baratos, y no gratis, para poder financiar, para poder sostener al propio proyecto en sí mismo. Esto es algo que no se quiere entender debido a que afecta a las propias individualidades de las personas. Las personas en su inseguridad personal no quieren aceptar la idea de que en realidad en Occidente se está viviendo del cuento. Tenemos que ver cada vez más a gente haciendo aspavientos, todos curiosamente decantándose por ideología de derechas o supuesta tal, acerca de que, ay, qué mal van las cosas, ay, por favor, estos jóvenes que no dan palo al agua, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que realmente está ocurriendo? Está ocurriendo exactamente eso. Es la cuestión moderna que no debe ser entendida solo a un nivel colectivo, sino también individual, personal. Ya no se entiende, de hecho, la diferencia entre individuo y persona. Y ya no se entiende tampoco la diferencia entre individuo y colectivo, por mucho que se crea que sí. A día de hoy estamos viendo cómo algunos de esos políticos, líderes, intelectuales, etcétera, etcétera, de derechas, están resucitando la propaganda rancia, porque solo fue propaganda y solo puede ser más que propaganda, del pueblo, la nación, el Estado, la identidad con la nación, la identidad con el pueblo, la identidad con el Estado. Pero en realidad, todo esto está despojado del legítimo sentido de identidad vinculado a la persona, que es la que vivifica la, como se decía antes, patria. Eso es lo único que es realmente legítimo. ¿Por qué razón? Lo estamos intentando explicar y esperemos que esta vez por fin se comprenda. La razón es que al identificarse realmente con la persona, la cual trasciende tanto al individuo como al colectivo, al identificarse con la persona, insistimos, y de este modo hablar de patria, identificarse incluso con la patria o interactuar con ella de manera legítima, sana, etcétera, al hacerse de este modo, al comprenderse esto de manera adecuada, lo que se está llevando a cabo, lo que se está llevando a cabo es algo sostenible por sí mismo. Es decir, estamos hablando lo mismo que el cosmos se sostiene por sí mismo, el hombre, el ser humano, la persona se sostiene por sí misma. Eso era lo que se llamaba la dignidad. Eso era lo que se llamaba la dignidad. Entonces vino el invento moderno, el cual dijo, no, 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 todo depende del progreso técnico. El progreso técnico y la colectivización humana traerán el bienestar. Todo será maravilloso, todo funcionará estupendamente.
Sin embargo, y ahí está el punto precisamente de por qué traíamos a colación la Alemania de los años 30 y 40, hay un problema de base para este planteamiento. Y es una pregunta muy sencilla que todo el mundo debería entender. Y es, ¿quién lo paga? ¿Quién lo paga? ¿Quién financia ese proyecto? Ese es el auténtico problema. Es decir, no es un proyecto que se retroalimente, no es un proyecto que se sostenga a sí mismo, que utilice la propia lógica del cosmos para darse coherencia interna. No, señor, no lo hace. No lo hace. Y esto no está siendo comprendido. Es desesperante ver cómo hay tantos intelectuales o supuestos tales, políticos o supuestos tales, mareando y mareando a la vieja perdiz de siempre. El problema con el occidente actual, hoy, es el mismo problema con el occidente de ayer, exactamente el mismo. Es exactamente el mismo problema que llevó a este líder alemán al ataque de Rusia. La razón de por qué Alemania atacaba a Rusia, la auténtica razón, era poder disponer de los suficientes recursos para financiar ese proyecto, esa cosa que no puede financiarse por sí misma. No funciona como el cosmos, no se sostiene por sí misma. Necesita parasitar, necesita extorsionar. Ni siquiera sirve esa gaita liberal del libre mercado y la libre relación, ¿verdad? No, porque aquí hay uno que siempre pierde para que otro siempre gane. Esto también funciona a nivel interno, señores. Si Europa está como está, si las diferentes generaciones de europeos y otros lugares de Occidente, lo mismo da, está como está, es debido a que sencillamente no es sostenible en el auténtico sentido de esa palabra. Sencillamente, alguien debe poner para que el otro pueda disponer. Esto es la cuestión. Entonces, por alguna razón no hay forma de hacer entender esto, no se quiere entender. Se piensa que la modernidad es natural, no lo es. La modernidad no es natural. La modernidad es el primer proyecto civilizatorio del que tengamos conocimiento, el cual no está basado en la naturaleza, sino en la artificialidad. Con lo cual necesita disponer de lo natural, necesita alimentarse de lo natural, necesita superávit para entendernos, puesto que en caso de no tenerlo, sencillamente colapsa. Sencillamente colapsa, porque no es viable. Empieza por devorarse a sí misma a un nivel generacional, ya lo tenemos aquí, a un nivel interno, político interno, si le quieren llamar, ya lo tenemos aquí, y a un nivel también de trampa o de fraude estadístico, también lo tenemos aquí, la deuda. Esa es la realidad de Europa y estas elecciones que se están haciendo ahora no lo van a cambiar, puesto que nadie plantea esto que estamos diciendo aquí ni de lejos. Simplemente se da por hecho que el proyecto moderno es natural, se da por hecho que Europa es natural, se da por hecho, entonces, aunque de manera tácita, eso sí, que la guerra con Rusia es natural. Es necesario que Rusia deje disponer, deje libre disposición de sus recursos para sostener esto, para sostener la civilización. Una civilización que los rusos no pueden decir, ah, es que nosotros tenemos otra. No, señor, no se deja eso. No se permite eso, porque heriría la lógica interna del proyecto moderno, de la civilización moderna. No, no puede haber otro. Solo podemos ser nosotros. Entonces usted debe dárnoslo todo a nosotros para que la civilización florezca. Esa es la realidad. Por eso sabíamos, antes parecía una locura, ahora ya no tanto, que Europa, el mundo occidental, Estados Unidos, la OTAN, atacarían de una forma o de otra, más temprano que tarde, a Rusia. Insistimos, no es solo Rusia, es también China, es también el mundo islámico, es todo el mundo no occidental, y ni siquiera es para el bien de todos los occidentales, ni muchísimo menos, porque tampoco así es viable, ni siquiera así es viable. Es solo para el bien de unos pocos elegidos de esta cosa artificial que debe sostenerse devorando a los no elegidos. En fin,
Esta es la auténtica cuestión que debe debatirse, esta es la auténtica cuestión que hay que tener en cuenta a la hora de plantearse cualquier tipo de consideración, ya sea política, social, económica, cultural, lo que sea. Si no se comprende esto, jamás se comprenderá nada. Estaremos siempre como un hámster dándole vueltas a una rueda sin solución, buscando qué puede ser lo que va mal, qué puede ser lo que trae el mal, inventándonos malvados cada cierto tiempo. Ahora le toca a Putin, mañana ya veremos a quién le toca. Y siempre buscando esa forma, digamos, de mantener con vida un engendro monstruoso, monstruoso por su propia artificialidad. No tiene lugar dentro del orden natural de las cosas. Y además por propia definición. Tampoco es que lo oculten. Es decir, es obvio, claro, manifiesto y confeso que el orden occidental, el proyecto moderno, el proyecto occidental, el proyecto europeo, como sea que ustedes le quieran llamar, ellos mismos reconocen ser artificiales. De hecho, por eso hay tantísima fe en la inteligencia artificial, puesto que va a ser la inteligencia, ¿verdad?, que solvente los problemillas aquí y allá. Hemos hablado en este canal desde el principio de la necesidad de tomar conciencia de esto, de ser conscientes de esto que estamos diciendo. Si no se es consciente de esto que estamos diciendo, el resto es todo una pérdida de tiempo, una absoluta y completa pérdida de tiempo. Es necesario volver a la tradición en ese sentido, no el enésimo truco de derechas o de ultraderechas en la consideración del pasado desde los esquemas del futuro, es decir, desde los esquemas modernos, desde los esquemas europeos actuales, del proyecto moderno actual. El proyecto moderno actual está fracasando hoy, lo mismo que el proyecto alemán fracasó ayer, de la misma manera, porque es un disparate. ¿Las intenciones son buenas? Sí, sí, por supuesto. Seguro que las intenciones de aquel líder alemán eran muy buenas, segurísimo. Segurísimo que la intención de muchísimos europeos actualmente son buenísimas, segurísimo que sí, pero es un disparate. Es un disparate, es una artificialización que solo puede salir mal. Es imposible que ocurra otra cosa. No hay forma. Sencillamente el dilema no tiene solución. Toda vez que hagamos lo que sea que esté apartado de la naturaleza, llegaremos a un punto en el que eso que sea que estemos haciendo apartados de la naturaleza colapsará. No tendrá más viabilidad debido a que el universo es como es, la vida es como es, la existencia es como es y no puede artificializarse sin consecuencias. Esto es tan viejo como el Génesis, cuando Dios le dice a Adán y a Eva que bueno, que coman del árbol prohibido si quieren, pero que de hacerlo ciertamente morirán. Esto es lo que pretendía decirse ahí en ese libro sagrado. Pretendía decirse que en la medida en la que se implemente algo mediante la inteligencia humana que sea artificial, que esté apartado de los principios mismos del cosmos, de la lógica intrínseca de la existencia, tendrá que confrontar la muerte, el fracaso, la muerte, el colapso, etcétera, etcétera. Esto es lo que, digamos que sentaría la piedra fundamental acerca de hacer algo. Después ustedes pueden decir, no, no, es que nosotros queremos un sistema democrático, estupendo, pero tienen ustedes que tener en cuenta esto. Si ustedes dicen, no, 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 lo que queremos es un sistema socialista o de ultraderecha nacional, miren, realmente es que nosotros no nos vamos a meter en eso, no nos gusta el fútbol. Disculpen, pero no nos gusta el fútbol. Con lo cual, no nos pregunten si el Barcelona esto, si el Madrid lo otro. No nos interesa. Nosotros simplemente estamos llamando la atención sobre esta realidad que por alguna misteriosa razón parece ser un misterio inextricable, una cosa arcana, imposible de comprender, pero que no lo es, lo estamos diciendo con toda claridad ahora mismo. Hemos incluso hecho referencia al Génesis, para los que quieran verlo desde un punto de vista religioso. Esto es una ciencia, lo que representa el Génesis es ciencia en realidad, pero debe ser entendido adecuadamente. Es decir, no hay dualidad entre el hombre y el cosmos, no hay dualidad entre el hombre y la existencia.
Eso es una ilusión. Lo único que sí podemos concluir con toda certeza y con todo rigor intelectual es que, de hecho, somos uno con la existencia y somos uno con el propio cosmos. La trascendencia del cosmos en cuanto a inmanencia no entra en contradicción con lo que estamos diciendo en absoluto, pues de hecho, la propia trascendencia en sí misma, la trascendencia del cosmos, es el principio mismo del cosmos. El cosmos trasciende a la existencia, la esencia, la trascendencia, trasciende al cosmos, a la existencia, al hombre, etcétera, etcétera, sin por ello verse comprometida, ni en un sentido ni en el otro, es decir, ni se compromete en cuanto a que pierde su trascendencia, ni tampoco se compromete en cuanto a que, introduciéndose en ella, pierda su individualidad, por ejemplo, en el caso humano, ¿verdad? Tal y como lo entendemos. Entonces, si podemos comprender esto, si podemos comprender la necesidad de que cualquier proyecto, y no digamos ya un proyecto civilizatorio, político, lo que sea, cualquier proyecto que esté separado de la propia naturaleza, de la propia existencia, no puede más que fracasar. Primero va a ser una monstruosidad, va a dar problemas, y muchos problemas. Fíjense lo que sigue ocurriendo en Gaza, por poner solo un ejemplo. Y segundo, que inevitablemente se dirigirá al desastre. Digamos que la propia lógica interna de toda existencia es el mantenimiento mismo de la vida. Eso es lo que ha llevado a los rusos, a los chinos o a los iraníes a resistir y a resistir. Seguirán resistiendo. Y la propia lógica también interna del sistema de la artificialización es devorar, extorsionar, y lo van a seguir haciendo. La guerra, señores, es sencillamente inevitable. La única forma de poder salir de este dilema, de poder salir de este lío, es aceptar la realidad de las cosas, tal y como lo estamos diciendo aquí. Es decir, ya solo queda como alternativa organizarse aparte en torno a estos principios, según la ciencia tradicional. La ciencia de toda la vida, la auténtica ciencia, no una ciencia sistemática, sino una ciencia trascendente, que atiende a todo el sentido de realidad, no solo a una parte. Si se hace esto, el resto será dado por añadidura. Es decir, si realmente se hace esto, la política irá bien, las interrelaciones humanas irán bien, la economía se regirá sobre la base lógica y razonable de que uno es igual a uno, es decir, siempre se va a buscar una ecuanimidad en el intercambio, que es la base elemental de todo, sin trampas, sin trucos. La sociedad, por su parte, se va a jerarquizar de forma natural, es decir, no de forma forzada, no de manera injusta, sino de manera naturalmente lógica y razonable. Lo mismo que de manera naturalmente lógica y razonable, el padre es autoridad sobre el hijo. En cuanto a la política, la famosa política, funcionará perfectamente bien, pues se atenderá a servir de sol, a servir de luz, a servir de voz para lo antedicho. Y por último, la cultura que se generará con todo ello será una cultura de vida, no de muerte, como tenemos actualmente, que es bien significativa, aunque por alguna razón parece que a nadie le llama la atención. En fin, esperamos haber aclarado un poco más cuál es el auténtico problema y por qué es totalmente estéril el debate político actualmente en torno a las elecciones europeas y por qué razón la guerra en esta configuración actual que tenemos en Europa, en Occidente, es sencillamente inevitable. De una manera o de otra va a llegar. Se va a plantear un ataque sobre Rusia, puesto que Rusia debe caer. Lo mismo que había ocurrido en la Segunda Guerra Mundial. Rusia, en aquel momento la Unión Soviética, debía caer para hacer viable el proyecto. Actualmente, incluso se está diciendo con claridad, es asombroso. Incluso desde un lado u otro de la política, desde las derechas o desde las izquierdas, se está diciendo con toda claridad que Rusia debe caer para hacer viable el proyecto. Macron lo dijo, Orbán lo ha dicho hoy mismo, muchos políticos lo han dicho, muchos intelectuales lo han dicho, incluso se está coqueteando de forma morbosa con la idea de colapso, con la idea de la derrota de Occidente. Ya hemos visto a Emmanuel Todd. Actualmente
en la ultraderecha se está fantaseando con lo mismo que ayer se había fantaseado con lo mismo. Entonces surgen esos peligros. Es una especie de fantasma que nos persigue, que busca la perdición de Europa, la perdición de esto y la perdición de lo otro, cuando en realidad la perdición, lo repetimos ya por última vez, la perdición está en la artificialización de la vida misma. ¿Cómo no habría de haber problemas? ¿Cómo no habría de haber enemigos si se renuncia por completo a la naturalidad misma de las cosas? ¿Cómo no habría de ocurrir? Era sencillamente imposible. En fin, esperamos haber invitado a la reflexión y a que se planteen seriamente un proyecto auténticamente civilizatorio. Algo totalmente apartado de esta artificialización. Miren, no se dejen llevar por las formas. Usted va a poder seguir teniendo móvil y todas esas tonterías. No es una cuestión formal, no es una cuestión de cómo se viste usted o cosas así por el estilo. Es una cuestión esencial, es una cuestión de esencias. Las formas, de hecho, aunque se implementase una auténtica civilización hoy mismo, las formas permanecerían mayormente iguales a como están. Pero la esencia cambiaría por completo. Algo que puede ayudar a entender esto serían las últimas declaraciones de Putin en el foro de San Petersburgo. Allí se ha podido ver, al menos se han podido ver algunos flashes, algunos fogonazos de cómo realmente sí es posible implementar algo civilizatorio o que al menos camine hacia allí sin que por eso la forma cambie gran cosa. De hecho, uno diría que la Rusia actual, ¿verdad? O incluso el propio Putin actualmente, digamos que tiene un cierto aire moderno, ¿verdad? Moderno en ese sentido formal. Sin embargo, insistimos, lo formal no importa, sino lo esencial. La cuestión es lo esencial. La cuestión es cuáles son los principios que fundamentan el proyecto. Si los principios que fundamentan el proyecto son los mismos que hemos tenido hasta ahora, desengáñense. Ocurrirá la guerra. Será una guerra que llegará hasta las últimas consecuencias. No será bonita ni le gustará a nadie. Si les ha gustado, ya saben, hagan like, suscríbanse, activen las notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual y apoyen no tonterías que caducan en 5 minutos, sino esto que no caduca nunca. Apóyennos a la hora de comunicar este importante mensaje que por alguna misteriosa razón no hay forma de hacer que se extienda, aun a pesar de que beneficia a absolutamente todo el mundo. Pues sí, incluso a esos que son adictos al proyecto moderno y a la artificialización, le va a hacer mucho bien el hecho de que se siente la cabeza, que se empiece a pensar de manera sensata y responsable y se implemente una auténtica civilización. Lo dejamos ahí. Nos vemos en la próxima. Venga, saludos.